Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el sector construcción, con la temática titulada Evaluación del riesgo, peligros en el sector construcción. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con amplia experiencia en el planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos y se salió la presentación. Ay, Dios mío, estas cosas en vivo. Buenos días para todos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos en esta mañana de viernes. Qué rico saludarlos. Espero que todos estén bien después de todo este susto que tuvimos el día de ayer en Bogotá y pues en alrededores. Gracias por estar acompañándonos hoy viernes en este día tan soleado aquí en la sabana de Bogotá. Y bueno, hoy en nuestra estación número 6 de las 10 que nos corresponden, ya casi terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo estamos hoy para que arranquemos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La evaluación de riesgos corresponde a probabilidad más consecuencia, B, probabilidad más consecuencia más repetitividad, C, probabilidad por consecuencia, D, probabilidad por consecuencia por repetitividad. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Recuerden que todas las preguntas tienen cascarita, entonces juiciosos. Bueno, ya somos 76 asistentes, somos poquitos, pero los poquitos somos muchos al final. Y vamos con un 42%. Vamos, que tenemos que votar más del 51% para poder dar la respuesta. Sí, señora, vamos a ver ahora sí los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad más consecuencia, un 27%. B, probabilidad más consecuencia más repetitividad, un 24%. C, probabilidad por consecuencia, un 32%. D, probabilidad por consecuencia por repetitividad, un 17%.
Pasaremos a nuestra segunda pregunta. En el riesgo, ¿qué controlo? A, probabilidad y consecuencia. B, probabilidad. C, consecuencia. 15 segundos para responder. Vamos a colocar temporizador. Muy bien, ya somos 80 personas, ha votado el 30% casi, muy bien. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia un 65%, B, probabilidad un 13%, C, consecuencia un 23%. Iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La metodología de la GTC 45 es obligatoria en la evaluación de riesgos. Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, un 77%, B, no, un 23% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, no sé por qué se me está saliendo acá del evento, pero vamos. Bueno, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir criterios prácticos para evaluar riesgos en el sector construcción. Ustedes saben que siempre me gusta hacer las cosas demasiado prácticas para que ustedes puedan tener todo el criterio posible cuando tengan que tomar las decisiones in situ, en campo, en el momento de la acción, y que tengan que decir, bueno, lo bajo, no lo bajo, lo anclo, no lo anclo, de dónde lo anclo, hago aseo, no hago aseo, retiro, delimito, señalizo, etcétera. Entonces, hoy el taller se va a desarrollar muy práctico, vamos a tener videos y fotografías en los que vamos a interactuar. Ustedes saben que nos encanta interactuar aquí por el chat de preguntas. Ya por acá me están saludando. A ver quiénes se nos acompañan hoy. Jorge Garnica, siempre tan juicioso. Hola, buenos días. Marta Lucía también muy juiciosa. Jairo Hernán Collazos también, buenos días. Bueno, ustedes tres son los más juiciosos de todas las conferencias. Siempre están ahí en primera fila. Entonces, bienvenidos sean ustedes y bueno, bienvenidos los aportes también para esta conferencia tan interesante. En ese orden de ideas, vamos a arrancar con el primer objetivo, que es identificar el marco legal. ¿Qué vamos a hacer? Esta parte ya la habíamos visto en una conferencia anterior de la parte de la estructura administrativa y la estructura técnica que tiene el marco legal en peligros del sector construcción. Entonces, lo que vamos a hacer para el día de hoy es hacer un pequeño brochazo de ese punto para que no nos vaya a fallar un poco el instinto. Había una pregunta que me llamó la atención y es si la GTC 45 era obligatoria. Vamos a verlo desde el marco legal. Si yo me organizo acá con el decreto 1072 del 2015, ¿sí? Capítulo 6, lo que habla del sistema de gestión, de alguna manera, miren lo que me dice a mí la normativa. A mí la normativa me dice es que yo debo tener disposiciones efectivas para identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. Pero no me dice que sea una metodología en específica, ¿verdad? También me dice que yo debo aplicar una metodología que tenga un alcance sobre todos los procesos y actividades, pero no me dice qué metodología específicamente. Entonces, ojo con esa tercera pregunta que tenía una cascarita. No es obligatoria la GTC 45. La GTC 45 significa guía técnica, ¿sí? GTC, guía técnica del ICONTEC, que es una norma que pues sale como guía técnica, como manual, como herramienta, como una estructura base. Pero en el decreto de 72 en ninguna parte dice que sea obligatorio seguir la GTC 45. ¿Qué es lo que pasa con la GTC 45? Que es la más conocida, que es la más utilizada y que es la que de alguna manera u otra las ARL recomiendan implementar porque en el momento de hacer la visita, la auditoría, ya sea por parte del ministerio, sea por parte de la ARL, pues es una metodología con la que todos están familiarizados. Pero eso no significa que tú no puedas utilizar otra metodología. Tú la puedes utilizar, demostrar que funciona, sustentarla y presentar los argumentos necesarios para que podamos utilizarla. Pero ojo con esto, la GTC 45 desde el marco legal no es obligatoria. O sea que pilas con ese 77% porque cayeron en la cascarita. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? De todas maneras, también la norma nos dice que la identificación debe ser, ¿qué? Anual, pero también debe ser cuando ocurra un accidente o un evento catastrófico o se presenten cambios en las instalaciones, maquinarias y equipos. Entonces,
o con eso que muchas veces encontramos en las auditorías, que la evaluación del riesgo se hace anualmente y en el mejor de los casos, porque hay en otros casos que ni siquiera hacen una matriz al principio y nunca más vuelven a mirar la matriz, solamente la tienen como un documento. Entonces, ojo con esto, que si ocurre un accidente, yo debo hacer la evaluación del riesgo, pues debo volver a actualizar mi matriz, porque, a ver, si yo estoy acá, vamos a suponer que yo estoy tomándome este café y está hirviendo, y yo me quemo, es decir, tengo un accidente, vamos a asociarlo a este evento tan común que es tomar un café. No vamos a discutir si es accidente de trabajo o no, o sea, voy a poner otro ejemplo porque si no me van a decir, no, la ingeniera dijo que tomarse un café era accidente, quemarse con un café era accidente de trabajo. Vamos a suponer que esto es una herramienta, una máquina. Un saludo para Javier Millán que me dio este regalo tan bonito. Vamos a decir que esta es una máquina y a mí se me queda atrapado el dedo y tengo una fractura, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la herramienta, ¿sí? O el procedimiento que yo utilicé o la herramienta tiene un proceso que no corresponde o yo hice un procedimiento inadecuado y tuve un accidente. Significa que la medida de control que tenía esta herramienta o que tenía este procedimiento no fue efectivo porque el accidente se materializó. Entonces, en ese orden de ideas hay que actualizar la evaluación de riesgos. Y pues en todo caso, la evaluación de riesgos está dentro de la identificación de peligros en la matriz que tenemos nosotros de peligros. ¿Qué es importante? Qué pena con ustedes, nuevamente se me está saliendo, ya vamos a mirar acá, se está saliendo el PowerPoint, cosas que pasan en vivo. Ya lo había arreglado, ya lo solucioné, ya compré la licencia, cambié computador. Creo que, no sé, pero ya lo voy a solucionar acá abriendo el archivo. Un segundito. Mientras tanto voy saludando. Mis Damares, saludos. Buenos días para todos. Ya somos 110 asistentes. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy, un viernes soleadito acá en la sabana de Bogotá. Ok, listo. Nos fuimos otra vez. Presentación con diapositivas y nos vamos a la estructura metodológica. Entonces, cuando hablábamos anteriormente de si era obligatoria o no la GTC 45, les decía, no es obligatorio porque en el marco legal no me obliga a mí a tener una metodología específica. Me dice, tengo una metodología, pero no me dice cuál. Mira, acá hay una serie de metodologías que tenemos en métodos cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Por ejemplo, en los cualitativos tenemos el HACCP o WARIF. En semicuantitativos tenemos probabilidad por consecuencia, ¿cierto? Y por exposición. Y los métodos cuantitativos estaría asociado una matriz que estaría asociada a la GTC 45. Entonces, es importante tener en cuenta. Otra pregunta que también me llamó la atención es que, ¿qué controlo? Si la probabilidad o la consecuencia. Esa era una discusión que teníamos con el ingeniero Julio Ricardo ya hace algunos meses y llegamos a la conclusión que sí se puede controlar la consecuencia además de la probabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le pongo al trabajador un elemento de protección personal y él tiene un accidente, este elemento va de alguna manera a controlar la posible consecuencia que tenga en la severidad del evento. Entonces estaríamos respondiendo que sí se puede controlar tanto la probabilidad como la consecuencia. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo puedo controlar probabilidad y consecuencia, entonces, ¿qué es riesgo? ¿Cómo evalúo el riesgo? Probabilidad por consecuencia. Voy a hacer una pregunta acá, Jorge, y los que están hoy aquí saludándonos. Díganme por qué la probabilidad. Hola, Cristian. Cristian nos saluda desde cualquier lugar del mundo. Bueno, sabían que ayer fue el Día del Ingeniero y por eso, no, es un mal chiste, que nosotros los ingenieros movemos al mundo, por eso ayer sucedió lo que sucedió, pero bueno, esperemos que sea una buena broma. Buenos días para ustedes. Sandra Barrera también nos saluda. Ana Lisbeth Echeverry también nos saluda. Bueno, vamos a preguntarle aquí a Sandra, a Ana Lisbeth, a Jairo Hernán, a Jorge, a Cristian, todos los que están acá. ¿Por qué la probabilidad y la consecuencia no se suman, sino que se multiplican? O sea, ¿por qué en la evaluación de un riesgo la probabilidad y la consecuencia no se suman, sino que se multiplican? Ahí les dejo la pregunta y vamos a seguir acá con el evento. Bueno. ¿Qué es importante después de que analizamos el marco legal? Vamos a ver cuál es la estructura que yo tengo disponible que me da el Estado a través del marco legal, la experiencia, los proyectos, las ARLs, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empezamos con nuestra parte chévere y es la parte práctica. Entonces, si yo voy a hacer la evaluación del riesgo, hablamos de que el riesgo es probabilidad por consecuencia, ¿verdad? Entonces,
si yo tengo, ojo con la pregunta, ¿por qué es probabilidad por consecuencia o severidad, como lo quieran tener, y no probabilidad más severidad o más consecuencia? Entonces, yo tengo una deficiencia y una exposición, eso me da la probabilidad. ¿Qué tan probable es? Vamos al ejemplo nuevamente, que yo me fracture el dedo si no tengo guantes, si la máquina no tiene un sistema de parada de emergencia, si la máquina no tiene una guarda de seguridad, etcétera. ¿Qué tan deficiente está haciendo la empresa? Muy deficiente. ¿Y qué tan expuesta estoy? Si no tengo los elementos, si no tengo capacitaciones, pues estoy muy expuesta. Eso significa que dentro de la deficiencia y la exposición es muy probable que yo me fracture el dedo. Entonces, ¿por qué la deficiencia se multiplica por la exposición? Es la misma pregunta. ¿Por qué la probabilidad se multiplica por la severidad? Vamos a ver si ya por acá algunos captaron esa idea. Dice Marta Lucía, Jorge Garnica, se multiplica porque es una variación de los controles existentes. Ojo, la pregunta está mucho más enfocada a un esquema matemático, ¿sí? No estamos hablando de un término cualitativo, sino cuantitativo. Matemáticamente, ¿por qué se multiplica y no se suma? Ojo con eso. Eso se lo aprendí a Julio Ricardo, mi profe en la universidad. Sandra, ¿tú qué dices? Jorge, está bien tu aporte, pero acuérdate que estamos hablando en términos cualitativos, no cualitativos, sino cuantitativos. Entonces, sigamos. Si yo tengo mi probabilidad alta y la consecuencia de la severidad, digamos que podría ser, vamos a suponer que yo me fracturo el dedo. Digamos que la consecuencia, pues, hay una fractura, ¿cierto? Hay un accidente de trabajo, pero no voy a morir por eso. Pero, ¿qué pasa si lo que genera es una máquina que tiene un sistema de tornillos sin fin y me está succionando, me está llevando, me lleva el brazo? Tengo dos opciones, o que me arranque el brazo o que me lleve completo a mí el cuerpo, ¿sí? Ya la severidad se incrementa. ¿Qué pasa si es un trabajo en alturas? Estoy trabajando en alturas con un elemento no adecuado, tengo una caída y tengo una muerte. Entonces ahí ya tengo una severidad mucho más alta en una tarea de alto riesgo que también hace parte de los peligros del sector construcción. Entonces, ojo con esto. Vamos a ver si ya por acá dice se multiplica. Los veo pensativos. Ana Lisbeth, buenos días. Cuéntame tú qué dices, por qué se multiplica y no se suma. Entonces vamos a hacer nuestros talleres esperados y nuestra acostumbrada dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, tengo un trabajo en esta excavación que tengo acá y tengo este trabajo de una persona que está haciendo trabajo en alturas en lavado de fachadas, ¿ok? Entonces, ¿qué tan probable es que esta persona, vamos a mirar la persona número 1 primero, qué tan probable es que esta persona pueda llegar a tener un accidente derivado del sistema de conexión que tiene? Ahora, empecemos a hacer inspección. ¿Qué detectamos en la inspección? ¿Se acuerdan que para el tema de alturas hablamos siempre de un ABC? A por anchor, de anclaje, B por body, que es el arnés, y C, que es connection, que es la conexión del body, o sea, el arnés, hacia el anchor, que es el anclaje. En esas tres pautas, en esos tres puntos, el ABC de esta fotografía, ¿qué no está adecuado a la norma? ¿Sí me están escuchando, Fernando? Es que no veo que la gente me esté contestando. ¿O será que está un poquito retrasado el chat? Perfecto, sí te están escuchando. ¿O será que los corché demasiado con las preguntas? Bueno, entonces, del ABC que acabamos de mencionar, ¿cuál no está estandarizado dentro de la norma? ¿Qué me dicen ustedes? Marta Lucía dice el anclaje. Andrés dice, oye, bueno, Andrés, muy bien, Marta Lucía. Tú me dices que el anclaje, ¿estás segura que es el anclaje? Porque él tiene una línea de vida vertical y una línea de vida de trabajo que es esta y una línea de seguridad. O sea, él tiene las dos puntos de anclaje. ¿Estás segura que es el anclaje? Ojo. Ojo que el A es el anclaje, anchor, el B es el body, que es el arnés, o sea, hay anclaje, hay arnés, y el C es la conexión. ¿Qué es lo que no está bien ahí? Por favor, ojo con la inspección, buenos observadores. El anclaje no puede ser porque lo tiene y tiene dos líneas de vida, el sistema primario y el sistema secundario. ¿Qué es lo que está fallando ahí? La conexión. Porque fíjense que él tiene la conexión
para los que de pronto entendieron que esto también era un anclaje, esto hace parte de la conexión. El anclaje es lo que está arriba, que está sosteniendo las dos líneas de vida, y fíjense que son dos anclajes independientes, uno para el primario y uno para el secundario. ¿Qué es lo que está fallando aquí? La conexión, porque fíjense que él está utilizando es una cuerda para amarrarse de su body, de su cuerpo, de su arnés, hacia su áncora, hacia su anclaje. Entonces, mire que de tres cosas hay una que no está funcionando. Al no estar funcionando una, significa que puede hacer trabajo en alturas, ¿sí o no? John Jairo Hernán Collazo es la conexión, Clarisa es la conexión, María Fernanda es la conexión. Muy bien. Entonces tengo A, B, C. Si está bien la A, que es el anchor, si está bien el body, que es el arnés, y si está mal la conexión, que es C, si yo tengo 2 de 3, es más que 1, ¿puedo o no puedo hacer ese trabajo? Claro que no lo puedo hacer porque de las tres cosas, recuerden lo que dice la norma, cada elemento del sistema debe estar certificado y el sistema como tal debe estar certificado. Significa que yo tengo certificada el anclaje, certificado el arnés, pero no está certificada la conexión. Por lo tanto, el sistema no se puede certificar. Entonces, miren la importancia de tener claridad con estos temas, porque si no, básicamente lo que vamos a tener es una falla. No, él tiene una línea, está conectado, perfecto, pero esa línea no es estándar, no funciona. Por lo tanto, el sistema falla. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo que hacer una evaluación de riesgo y me voy a mi punto de atrás. Si yo miro qué tan probable es que él se caiga, ¿sí? Y qué tan grave puede ser la consecuencia, entonces la vamos a determinar desde la evaluación del riesgo. Si yo tengo un sistema que está fallando porque no tiene una de las tres, pues qué tan probable es que él pueda tener un accidente, ¿ok? Y teniendo en cuenta que el sistema no está certificado y que la conexión puede fallar, ¿cuál sería la consecuencia? No, es que está a 15 metros, no, es que está a 5 metros. Recuerden que en tareas de alto riesgo, en el caso de trabajo en alturas, no importa si está a 2 metros o a 20 o a 15. El hecho de que tenga una caída implica automáticamente que puede morir. Por eso se llama tarea de alto riesgo. Entonces, ahí esa probabilidad es muy alta y esa consecuencia es muy alta, ¿ok? Mayerly Salgado dice, claro que no se puede. Perfecto, Mayerly. Muy bien, estás conectada con nosotros. Listo. Vamos con la fotografía de al lado, que es esa excavación que tenemos ahí. Primero, ¿es o no es un espacio confinado? Recuerden lo que nos dice la resolución 491, que no está diseñado para ocupación permanente, que tiene dificultad de aireación y ventilación natural y tiene acceso o zona restringida para acceso. Puede ser dentro del escenario que sea un espacio confinado, hay que clasificarlo tipo A, tipo B, y si es grado A, grado B, grado C, pero en este caso vamos a identificar no tanto si eso no es espacio confinado, si es grado A, grado B, grado C, sino vamos a hacer una evaluación del riesgo con esta fotografía. ¿Qué detectan ustedes ahí? Que hay un apuntalamiento en una parte, pero en el otro lado no hay apuntalamiento. ¿A qué puede estar asociado que sí tengamos apuntalamiento en un lado y en otro no? Al estudio de suelos. Si a mí el estudio de suelos me dice que es un suelo inestable, que son rocas ígneas o que son arenas o rocas sedimentarias que pueda generar como un desboronamiento o un desvolcamiento que tenga el suelo, yo tengo automáticamente que apuntalar, ¿cierto? Hacer todo el perímetro para proteger que no se vaya a ir sobre el trabajador. Pero si el estudio de suelos me dice es roca firme, son rocas ígneas que no tienen ningún problema con sedimentación, que tienen un buen porte y digamos que los pedones y los polipedones son de una estructura suficientemente fuerte para soportar una carga vertical, yo no tengo necesidad de hacer un apuntalamiento. Ojo con eso. ¿De qué depende? Del concepto técnico. Por eso la evaluación de riesgo no se puede hacer solo. Yo no puedo sentarme en un escritorio y decir, voy a hacer la evaluación de riesgo. Ah, sí, ahí hay un riesgo de que la persona se puede morir. ¿Por qué no? Porque es que se ve profundo ese hueco. Puede que se vea crítico en este momento, pero si el estudio de suelos me dice que no hay una criticidad, pues el riesgo, la probabilidad va a ser diferente a que si el estudio de suelos me dice que sí. De ahí la importancia que para la evaluación de riesgos
así para nuestros 125 asistentes. De ahí la importancia que para la evaluación de riesgos tengamos todas las herramientas necesarias para poder tomar una decisión, para poder fortalecer un criterio. Yo no puedo simplemente decir, es probable porque a mí me parece, y la consecuencia gravísima porque es que la ingeniera dijo que todas las tareas de alto riesgo la gente se moría. Ojo con eso. Es importante desarrollar un criterio estable para que yo pueda aportar al crecimiento de esa evaluación de riesgos. En este caso, los que tienen experiencia en construcción y los que saben de peligros del sector construcción. Si yo, por ejemplo, tengo en el estudio de suelos, voy a mirar este terreno, yo lo miro, es un terreno que son, digamos, como suelos más o menos unos centisoles, porque son suelos que ya están oxidados, son suelos viejos, antiguos. Fíjense que no tienen una coloración negra en la parte superior, en el horizonte A. Digamos que eso indica que no hay presencia de materia orgánica, que es la que más genera, digamos, como desprendimiento. Listo, yo no voy a colocarle, vamos a suponer, porque el estudio de suelos yo lo conozco y el estudio de suelos dice que sí se puede hacer eso así sin apuntalar porque la roca es estable y el suelo es estable, digámoslo así. Pero supongamos que estamos mirando. Ahora, ¿qué pasa si yo saco toda la excavación, paleo, y la pongo ahí donde está la cinta amarilla? ¿Por qué creen ustedes que no hay escombro almacenado ahí? Sencillo, porque bajo la estructura del estudio de suelos, el suelo tiene una capacidad aportante que me puede dar la resistencia para que no se desbarranque, por decirlo así. Pero si yo le pongo carga adicional, ¿sí? Es decir, yo le pongo la acumulación de tierra acá, le estoy generando una carga adicional a lo que él por sí solo puede soportar y entonces genera un desprendimiento. Entonces, fíjense que algo tan sencillo como entender la dinámica de un estudio de suelos, no necesito ser un geotecnista ni ser un ingeniero civil para poder entender un estudio de suelos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues garantizar, por eso ahí digamos que está señalizado, pues no es la mejor señalización, pero está para que ahí no se acumule ningún tipo de material, porque si yo pongo material ahí le genero una carga muerta adicional, ¿cierto? A ese muro que tengo ahí y se me va a venir contra el trabajador. Entonces, ojo con eso, porque hay que tener en cuenta esas situaciones en la evaluación de riesgo. Entonces, vamos con la pregunta. Gloria dice si es un espacio confinado. Manuel Guillermo dice se debe dejar el material a 90 centímetros del borde. Ok, esa distancia de los 90 centímetros que menciona Manuel, ojo con esto. Esa distancia está definida por la capacidad de carga que tenga el suelo. Hay algunos terrenos que si yo no le voy a colocar un apuntalamiento, no lo puedo colocar ni a 90 centímetros, sino, no sé, a 1 metro, 1,20 m, 2 metros. Bueno, dependerá de la capacidad. Si es un suelo que es un suelo licuado, que son arcillas expansivas o que tienen un nivel freático muy alto, ni siquiera le puedo generar a 90 centímetros porque me puede generar una condición de un efecto de deslizamiento. Entonces, ojo con eso, está muy bien el aporte, Manuel, te lo agradezco mucho. Sin embargo, los 90 centímetros, el metro, los 2 centímetros, los 60 centímetros dependerán de lo que nos diga la capacidad de la carga del suelo en el estudio de suelos. Ok, bueno, veo que no me han contestado mi pregunta cascarita de por qué se multiplica y no se suma. Vamos a aclararlo de una vez. ¿Por qué se multiplica y no se suma? Sencillo, porque el riesgo es exponencial, incrementa, se multiplica porque es exponencial. En el caso de la suma hay un riesgo, sí, pero simplemente está haciendo una suma de valores. Cuando lo multiplicamos hay un crecimiento exponencial, lo que hace que esto nos pueda arrojar una condición de riesgo mucho más real a que si lo sumamos. Es un simple ejercicio matemático, pero es para que entendamos por qué multiplicamos y por qué no sumamos. Por eso en la pregunta de si la probabilidad es probabilidad por consecuencia, la respuesta correcta es la C. Es la probabilidad por consecuencia. Lo que hacemos cuando sumamos es cuando utilizamos la metodología de tareas críticas para poder determinar una criticidad de la tarea, que es donde se suma la probabilidad, la severidad y la repetitividad. Recuerdan que es una conferencia que también tenemos de peligros del sector construcción, donde se hablaba de que era una tarea crítica, que era un riesgo y que eran tareas de alto riesgo y que eran actividades de alto riesgo. La pueden buscar en Posipedia para que no nos vayamos a extender aquí en el tema. Bueno, muy bien.
Sigamos con nuestros ejercicios. Después de que ya hice la evaluación de lo que me ofrece el entorno, entonces tengo el estudio de suelos en este caso, tengo la resolución 4272 en el caso de alturas, tengo la resolución 491 en espacios confinados, donde me dan una serie de herramientas y de elementos para yo poder determinar cómo voy a hacer la evaluación de riesgo, qué tan probable, qué tan expuesto, qué tan deficiente, qué tanta consecuencia, etcétera. Entonces, ya evaluamos la estructura disponible. Ahora vamos a mirar la estructura aplicable. ¿Qué me aplica a mí? Porque no siempre nos aplica todo lo de todos, porque necesariamente no tenemos el mismo proceso, pero tenemos diferentes condiciones o diferentes actos y condiciones. ¿Cómo así, Erika? Vamos a hacer este ejercicio. Yo tengo 3 escenarios acá. En el extremo de mi izquierda estamos haciendo mampostería sobre un andamio. En la mitad tenemos una fotografía tomada de la emergencia que hubo con el río La Vieja. Y en la derecha tenemos un trabajo en alturas instalando unos elementos determinados de cielo raso en una obra normal de infraestructura vertical con trabajo en escalera. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Entonces, no es el mismo sistema de protección contra caídas el que va a necesitar el señor del andamio contra el señor de la escalera. Y ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el puente del río La Vieja? Si eso es una condición de riesgo público, porque estaba pasando, el puente falló, las razones que hayan sucedido, etcétera. Por una razón muy sencilla, porque nosotros muchas veces evaluamos el riesgo solamente dentro de la zona en la que estamos trabajando, pero no contemplamos el transporte. Si el transporte es suministrado por la empresa o el vehículo es de la empresa o el vehículo se le paga un rodamiento, se vuelve un centro de trabajo. El vehículo se vuelve un centro de trabajo. Por lo tanto, los riesgos derivados de desplazarse del punto A al punto B deben estar contemplados en la evaluación de riesgo. Entonces, vamos a suponer que el carro rojo que está ahí es uno de los ingenieros que se va desplazando de una ciudad a otra porque tiene una reunión. El carro que lleva el ingeniero le paga a la empresa el rodamiento de ese carro. En ese orden de ideas, ese riesgo, aunque pueda considerarse de riesgo público, debe estar contemplado dentro de la matriz de peligros. Y yo debo tener claro dentro de mi plan de emergencias, en el plan de gestión de riesgo, qué es lo que yo voy a hacer en caso de este tipo. Ah, pero es que Erika, él vaya en la carretera, yo no le puedo mandar a un brigadista atrás. Hombre, eso es obvio que no. Pero sí debe contemplarse en la evaluación de riesgos el centro de trabajo llamado vehículo, porque el vehículo está transportando a una persona que va a cumplir una misión organizacional y el vehículo está suministrado o financiado por la compañía. Por eso traje el ejercicio. Entonces, muchas veces en las matrices de peligros no contemplamos esa, Erika, es que yo voy en el Transmilenio y en el Transmilenio me pasó algo. No sería contemplado un centro de trabajo porque la persona se está dirigiendo de su casa al trabajo. ¿Qué pasa con el mensajero? Si el mensajero llega a la oficina y se transporta en servicio público, resulta que su actividad, su tarea demanda desplazamiento por servicio público, pues claro, se vuelve su oficina y se vuelve su centro, cada oficina donde llegue o cada punto donde llegue se vuelve un centro de trabajo y debo contemplarlo en la evaluación de riesgos. ¿Qué le puede pasar a mi mensajero? Voy a poner el ejemplo de ayer, tembló. ¿Sí? Hubo un temblor de 5.9, 6.1 grados en la escala de Richter. ¿Qué significa? Mi mensajero va por la calle y tiene un accidente por un temblor en la calle, se le cae una rama de un árbol y lo golpea en la cabeza y tiene un accidente. Yo tengo que contemplar dentro de mi evaluación de riesgo estas condiciones que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque su función es estar en la calle, es haciendo mensajería. Diferente a que hayan salido a desayunar, a que hayan salido a tomarse un café, a fumarse un cigarrillo en la parte de afuera y haya pasado eso. No están cumpliendo un objeto misional y no se encuentran en las instalaciones de la compañía. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estructura disponible que tiene en este momento el señor del andamio que está a mi izquierda? Tiene un andamio, una plataforma. Pero, ¿qué pasa? Si yo mido de piso hasta la plataforma, no está haciendo trabajo en altura según la 4272. ¿Por qué? Porque la 4272 estima que trabajo en alturas es a partir de 2 metros. Él está, vamos a suponer aquí, que está a 1,80 o que está a 1,50.
¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que yo no establezco controles porque como no está haciendo trabajo en alturas, entonces no establezco controles. ¿Ustedes qué dicen? Manuel Guillermo también nos contestó por acá. Ok. Los veo súper concentrados a nuestros 134 asistentes que no han participado mucho el día de hoy. No se les olvide mandarnos sus saludos, de qué ciudad nos acompañan, de qué país nos acompañan y bueno, para tenerlos en cuenta también aquí en los efectos. Si tienen dudas o inquietudes, también las podemos atender en directo si tenemos el tiempo para hacerlo, claro que sí. Entonces, ¿cuál es la estructura que necesita nuestro trabajador? Entonces, fíjense que aunque no está haciendo trabajo en alturas bajo la 4272, no significa que yo no tenga que evaluar y controlar el riesgo al que está expuesto él, porque ya no estaría una condición de trabajo en alturas, de caída por trabajo en alturas. Ahí yo puedo tener una condición locativa, porque él puede tener una caída del mismo nivel o de diferente nivel sin ser alturas, por una condición de orden y aseo y una condición locativa. Si él echa para atrás este pie, pisa este ladrillo y le tablestaca, bueno, se le voltea, pues se le va a torcer un tobillo, va a tener un esguince, va a tener una lesión y voy a tener una incapacidad derivada de una condición de orden y aseo. Significa que evalúo el riesgo con lo que encuentro y con lo que tengo. Si yo establezco la medida de control, ahí es donde se viene la matriz de peligros en fuente, medio y trabajador. Vamos a abrir un segundito nuestro tallercito acá en Excel para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Si yo tengo el peligro, ¿sí? Entonces yo establezco aquí cuáles son los controles que tengo en fuente, medio y trabajador. En ese momento, cuando yo voy a hacer la evaluación de riesgo, ¿sí? Después de que ya hice todo el ejercicio de identificar la descripción, la clasificación, etcétera, ¿cuáles son los controles que hay en fuente, medio y trabajador? Entonces, en este trabajador, ¿yo qué tengo en control en la fuente? Por ejemplo, ¿qué tenemos como control en la fuente si estamos analizando un peligro locativo? Porque no estamos analizando alturas. Entonces, yo puedo decir que en la fuente que él tiene una superficie de trabajo, ¿cierto? En el medio no se ve señalización de limitación y en el trabajador yo tengo los CPPs como tal. ¿Qué significa? Estoy siendo qué tan deficiente y qué tan expuesto está el trabajador a esa condición locativa, porque estábamos evaluando peligro locativo, diferente si fuéramos a evaluar un peligro mecánico, un peligro biomecánico, etcétera. Estamos en locativo. Entonces, empiezo a evaluar mi probabilidad y mi consecuencia. Entonces, nos vamos aquí a nuestra otra página y empezamos. Esta matriz se las vamos a entregar a ustedes como materia de bibliografía para que ustedes la puedan tener sin problema. Entonces, ¿qué tan deficiente está siendo este trabajador? Estamos hablando del, estamos hablando del señor que está ahí poniendo la mampostería. Entonces, ¿qué me dice la tabla 1? ¿Qué tan deficiente está siendo el trabajador para yo poder determinar qué tan deficiente y qué tan expuesto está él? Entonces, vamos a decir, se han detectado, por ejemplo, dice, vamos a mirar la 2, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a una consecuencia poco significativa o de menor importancia a la eficacia del conjunto de medidas preventivas. Es decir, es tan eficaz el control en la fuente, medio y trabajador que digamos que no hay problema. Yo podría decir sí porque tiene una plataforma, pero fíjense también esa plataforma, ¿qué pasa? Fíjense que en la plataforma, voy a cerrar acá el archivo, acá. Fíjense que la plataforma está incompleta. Si la plataforma estuviera completa, ese control en la fuente sería efectivo. O sea que ahí lo que nosotros podemos hacer es validar que en este momento el trabajador tiene una condición alto. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Entonces, puede que él ahí no vaya a morir porque no está haciendo trabajo en altura ni tarea de alto riesgo y cuando se caiga, pues no va a pasar de una fractura o de un esguince. Puede, ¿cierto? Porque estamos evaluando el locativo. Pero miren lo que dice ahí. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es baja. No es eficaz la plataforma que tiene él. Por lo tanto, si él pisa el ladrillo y se va hacia atrás, no tiene apoyo y se nos va a caer. Va a pasar de una simple torcedura, de un simple esguince de tobillo a pasar a una caída que le puede llegar a generar una fractura si apoya las manos en las manos o si cae sentado en la cadera, pues una lesión a nivel de coxis, una lesión a nivel de cadera, etcétera. Entonces ahí es donde ustedes tienen que analizar en la evaluación del riesgo cuál es el entorno en el que está y ver el riesgo como un todo.
¿Ok? ¿Qué tan expuesto está? Entonces, es un mampostero que trabaja de 7 a 5 haciendo esa actividad porque él tiene que levantar los muros de ladrillo. Pues obviamente dice, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral o la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Pues es continua porque eso es lo que hace él. Diferente, por ejemplo, en el caso de los señores de la fotografía, que está al lado del señor que está en la escalera, ¿cierto? Porque básicamente el señor de la escalera lo que está haciendo es, él se sube y se baja, instala y se bajó. Por eso él utiliza una escalera, porque él lo que está haciendo es, él se sube, amarra, se baja, amarra y va corriendo su escalera. Entonces, mire que aquí tenemos una frecuencia diferente. Una puede ser frecuente y la otra puede ser ocasional. Pero en los dos, mira, vamos a poner el ejemplo de la escalera. Cada peldaño de escalera tiene más o menos 30 centímetros. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15, o sea, él está a 1,50. Lo mismo, no nos aplica el reglamento técnico de trabajo en alturas. No tendría la obligación de ponerle que el arnés, que el anclaje, que el curso, que el concepto de aptitud para trabajo en alturas, etcétera. No estaría obligado bajo el reglamento técnico, porque no es alturas. Ahí lo podríamos evaluar como una condición locativa. Que en las obras, por lo general, para evitarse el problema, porque ya si él sube a este peldaño, ya no estaría a 1,50, sino que ya estaría a 1,80 y a 2 metros. Entonces, para evitarse el problema, claro, le piden todo como si fuera alturas. Estoy en lo correcto, no tengo inconveniente con eso. Pero me enfoco en la fotografía de la escalera, que la evaluación del riesgo no la puedo hacer como trabajo en alturas, en el peligro de alturas, sino en una condición locativa. Puedo hacerla también en una condición biomecánica por la postura. De pronto por la postura antigravitacional cuando él tenga que subir y organizar los temas en la parte de arriba, y etcétera. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que no porque esté en un diferente nivel, automáticamente implica trabajo en alturas, ¿ok? En ese orden de ideas, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Esta fotografía. ¿Qué vemos en esta fotografía? A ver, vamos a ver con nuestros asistentes. Mayerly Pineda. Hola Mayerly, ¿cómo vas? Si se establecen controles caída a diferente nivel independientemente de la altura. Claro, en el ejemplo anterior de lo que veíamos en la caída, se deben establecer controles independientemente que haya trabajo en alturas o no. Es decir, acá lo que debo hacer es colocar plataforma completa y despejar la zona de trabajo. O sea, los ladrillos deben estar en una zona en la que a él no le puedan generar una condición de riesgo. En el caso de nuestro compañero de la escalera, pues digamos que ahí debemos establecer controles. Bueno, entonces yo le voy a dar el curso, yo le voy a dar capacitación, yo le voy a hacer el examen médico, la escalera tiene una inspección, le voy a hacer una ATS, etcétera, pero no estoy obligada, por ejemplo, a firmar un permiso de trabajo en alturas porque estoy a 1,50. A veces es un poquito complicado ese límite entre 1,50, entre 2 metros y de ahí para abajo y de ahí para arriba. Yo prefiero hacer el control de una vez, pero lo hablo en el sentido de la obligatoriedad, como lo veíamos en el marco legal. Muy bien. Por acá Jairo Hernán Collazo nos dice, ingeniera, la empresa debe también un programa. Mire, el programa de, muy buena pregunta, Jairo Hernán. Programa estratégico de seguridad vial. Ojo, ¿qué dice la norma? Si tú tienes en tu empresa un cargo de conductor o tienes más de 2 vehículos a cargo de la empresa que sean suministrados, o sea, que sean de la empresa, sí hay que tener un programa estratégico de seguridad vial. Supongamos que yo no tengo un cargo de conductor. Sí, muy buena pregunta. Supongamos que yo no tengo cargo de conductor y ese carro rojo no es de la empresa. Yo como empresa, supongamos que yo soy una empresa de consultoría, ¿sí? Y el señor va a ir allá a una reunión que tiene con unos abogados en el otro lado. Nada que ver con transporte, ni carro tanques, ni volquetas, ni nada, nada que ver. En ese caso, la empresa no tiene el cargo de conductor y la empresa no tiene a cargo los vehículos, 2 o más vehículos que sean para el uso del servicio de la empresa. No estaría obligado a tener un programa estratégico de seguridad vial bajo la norma. Ojo con eso, bajo la norma. Pero mi recomendación, si yo voy a suministrar un vehículo o lo voy a alquilar, que en este caso yo le estaría alquilando el vehículo al mismo dueño,
porque le estoy financiando, le estoy pagando rodamiento, le estoy pagando el combustible, le estoy pagando los viáticos, el carro se vuelve una responsabilidad de la empresa. Mi recomendación es, ay, ahora monten un programa estratégico de seguridad vial. No, las recomendaciones deben dejar establecido dentro del sistema de gestión cómo van a darle manejo cuando hagan ese tipo de situaciones. Yo voy a poner el ejemplo. Yo el viernes, de este viernes en 8, tengo que ir a Villavicencio porque tengo una reunión con un proyecto que estamos haciendo con la territorial del Meta. Yo me voy a ir en mi camioneta, etcétera, pero para yo evitarme la situación de que me paguen y todo, para evitarme la situación, yo me voy a ir en mi camioneta. A mí me ponen carro, la empresa me pone un carro, el cliente me pone un carro, pero yo no me puedo ir en ese carro porque yo tengo un vuelo que llega muy tarde. Bueno, tengo una situación personal de otro proyecto porque yo voy a estar el 24 en Armenia. Entonces, el 24 llego a Armenia y el 25 voy para Villavicencio. Entonces, yo no voy a tomar el servicio de la empresa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que decirle a mi cliente, yo me voy en mi propio carro, bajo mi responsabilidad, con mis elementos, con mis recursos, y yo llego al sitio. Ahí, así yo sea una contratista, ¿qué me aplica? Simplemente cuando ingrese al establecimiento para hacer la actividad de la reunión que tengo que hacer, porque no voy a ir en carro de la empresa, ni voy a ir con mi carro, va a estar bajo la financiación del cliente. Entonces, ojo con los planes estratégicos de seguridad vial. Si usted subcontrata volquetas, carros o vehículos, a quien usted le debe pedir el plan estratégico de seguridad vial es a su contratista, porque él es el que suministra el servicio. Entonces, ¿yo tengo que tener un plan estratégico de seguridad vial porque tengo un carro? No, porque para eso yo me acojo al manual de tránsito y a los lineamientos de tránsito a nivel nacional, y tengo mi SOAT y cumplo con mi revisión técnico-mecánica, etcétera, etcétera. Esa es mi garantía para que yo pueda transitar por las calles de Colombia, ¿verdad? Pero eso no significa que a mí no me puedan hacer supervisión y control a esas actividades. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, y deben evaluarlo dentro de su matriz de riesgos, dentro de su matriz de peligros, y evaluar el riesgo asociado a eso. Muy buena pregunta, Jairo. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Cindy Joana. Cristian Villarraga nos dice, no hay medidas de restricción, no hay mecanismos de control frente al riesgo por caída de diferente nivel, la malla sin señalización no me determina un adecuado control. Perfecto. En ese orden de ideas, miren lo que estábamos ya, creo que ya pasamos a la siguiente fotografía. Entonces, aquí tengo una condición de orden y aseo. Y esta malla que yo tengo acá puede funcionar como línea de advertencia, por lo que no tiene ninguna resistencia, o la puedo utilizar si tiene resistencia, no tiene resistencia. Es decir, esa malla naranja que está ahí, estamos hablando de que ahí sí estamos en trabajo en alturas porque es de un piso a otro. Si yo voy a hacer un trabajo, recuerden que aquí hay un video que teníamos y lo vamos a poner ahorita. Yo tengo este trabajo acá en alturas, ¿sí? Esta malla, como, ¿para qué me funciona? ¿O para qué función está cumpliendo esa malla ahí? Como delimitación del área, señalización del área, o me está cumpliendo una función de advertencia. ¿Qué dicen nuestros 133 asistentes? Jairo dice, ok, gracias. Bueno, me alegra mucho. Cristian me dice la imagen anterior, sí, ya la estamos viendo, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ojo, esta malla aquí como está funcionando para delimitación y señalización, no más. No puede ser utilizada como línea de advertencia. Así en la parte de arriba tengo una guaya. ¿Por qué? Porque la guaya puede tener 8 milímetros y dar una resistencia horizontal, la malla, de 8 kilogramos, pero no el sistema. Entonces yo no lo puedo utilizar como línea de advertencia, y además porque no está a la distancia que me pide la norma, ¿ok? Que estamos hablando de 1,80. Cuando está en el borde es de limitación y señalización, o en el caso que hubieran barandas, pues ahí sería un sistema de restricción como tal, porque la baranda pues funciona para restringir el acceso a la caída y no como para conectarse en punto de anclaje. Ojo con eso para que no se vayan a confundir. Entonces, peligro sector construcción. Vamos a hacer nuestra matriz. Aquí tengo desorden, tengo vacíos, huecos sin señalizar o sin proteger, tengo material descubierto, tengo estos parales ahí tirados, estas columbinas ahí tiradas, ladrillo, una persona se me cae en esto y me puede generar una lesión adicional. Entonces, miren lo importante de hacer una evaluación de riesgo. ¿Cuáles son los controles en fuente, medio y trabajador si yo tuviera
que tengo personas trabajando acá. No hay, fíjense que la condición locativa, superficie irregular, ay, Erika, pero es que en una obra la superficie es irregular. Claro, yo no estoy diciendo que no, pero si yo voy a utilizar este escombro o este RCD para nivelar el piso, para que no se me entierren las volquetas, pues lo pongo bien para que no me genere una condición adicional. Yo no puedo, por controlar un riesgo o un impacto ambiental en este caso, que es el aprovechamiento de RCD y adecuar el terreno para que las volquetas no se entierren y no generen barro y no se me vayan por la vía generando problemas con el transporte de RCD, no puedo entonces un riesgo de una condición de caída o una condición de esguince o luxación de tobillo por el hecho de que tengo una superficie irregular y se me vaya a caer. La superficie es irregular, perfecto, yo la debo adecuar porque me da una condición de riesgo locativo. Ojo con eso. Entonces, en la evaluación de riesgo, ¿qué tan deficiente está siendo? ¿Qué tan expuesto está? ¿Y cuál sería la consecuencia de esta condición? ¿Ok? Vamos a mirar unos videos que tengo por acá para que podamos hacer el ejercicio de la evaluación de riesgo. Como estos videos a veces no me abren acá, los voy a abrir directamente desde el video, por decirlo así. Entonces, vamos a bajarle el volumen porque ustedes saben que yo a veces soy muy gritona en los videos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo tengo unas redes de media tensión, ¿sí? En la entrada donde yo tengo que hacer el cargue de RCD, ¿verdad? Y resulta que esta retroexcavadora, esta máquina, esta pajarita que llamamos en construcción, extiende su brazo, saca la excavación y la carga en la volqueta. ¿Qué pasa cuando yo detecto el riesgo y digo, oiga, aquí puede haber una condición de contacto entre este brazo y estas cuerdas que están muy bajitas, o incluso cuando él pueda llegar a levantar el volco? Aquí tengo una condición demasiado cerca. Recuerden lo que nos dice el RETIA. Yo tengo que tener una distancia mínimo de 5 metros de seguridad a aquellos que no tienen nada de experiencia ni tienen autorización para trabajos eléctricos. Entonces aquí yo puedo decir que cuando el brazo sube está en un contacto directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el contratista coge y le dice al trabajador, vea que la ingeniera nos va a parar la actividad, arréglelo. Entonces el trabajador, que es una persona que es conductor, se baja de su volqueta y se sube a amarrar los cables. Es que yo nomás de recordarlo porque yo fui la que se ve el video, me da escalofríos. Amarrar los cables para que no tengan el riesgo de que la pajarita sea la que toque los cables. Entonces, fíjense qué tan expuesto está este trabajador cuando en su conciencia es más importante controlarle el riesgo a la pajarita que el riesgo que él está corriendo por manipular esos cables. ¿Qué opinan ustedes acá en cuanto a probabilidad y consecuencia? Ojo, su tarea no es esa. Su tarea es ser conductor. Entonces, esta discusión ya la habíamos sostenido en alguna conferencia. Quiero ver si lo recuerdan. Gloria dice, tenaz. Sí, tenaz, Gloria. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que tener en cuenta? Que es un conductor. Y los riesgos de la matriz que yo evalué para el conductor son los riesgos derivados de esa tarea que es conductor. No es para ser eléctrico ni para estar haciendo trabajo en alturas. Entonces, ¿qué hago yo aquí con mi matriz de peligros? Resulta que yo le evalué los riesgos a él para ser conductor. Sí, entonces que el biomecánico, que el locativo, que el psicosocial, bla, bla, bla. Pero ¿y qué pasa cuando yo voy a obra y encuentro que el conductor está haciendo trabajo en alturas, porque ahí sí ya estoy a más de 2 metros y aparte estoy haciendo unas manipulaciones con una condición de riesgo eléctrico? ¿Qué tendría yo que hacer con mi matriz de peligros? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ana Lisbeth dice, oh Dios, la solución que da el conductor es demasiado peligrosa, fuera de lógica. Claro, pero es que el conductor no lo piensa porque el jefe le da la orden. Chinito, arrégleme eso ahí porque la ingeniera nos va a parar la actividad. El conductor hace caso a su patrón. Entonces, fíjense que, claro, el trabajador tiene responsabilidad porque pues él puede decir como, venga, ingeniero, o sea, ¿cómo va a subir ahí? ¿Sí? Pero en el fondo, en el trasfondo de la situación,
¿quién es más responsable? Pues el que da la orden, porque el que da la orden prefiere que para que yo no le pare la actividad, exponer a un trabajador a alturas que no tiene curso ni examen porque es un conductor y que no tiene nada de controles ni puntos de anclaje ni nada de las cosas, y peor aún, que vaya y toque a mano limpia, así en línea viva, perdón, en línea viva no, a mano limpia, unas cosas, no, que están encauchetadas, ese es el argumento que da. No puede ser. No puede ser porque yo no puedo, dentro de los trabajos eléctricos, yo tengo que cumplir con las 5 reglas de oro mínimo para poder manipular un circuito o unas conexiones o cualquier tema con la parte eléctrica. Ingeniera, entonces para conectar el computador o el secador de pelo, usted tiene que tener, hombre, si una descarga de 25 miliamperios puede matar a una persona, ¿qué será 10 amperios, que es lo que tiene un secador o una plancha? Pues claro que puede matar a una persona. No estoy diciendo entonces ahora que todos ustedes deben tener el RETI, certificarse para aprender la estufa o para aprender el secador, no. Pero en temas laborales sí tenemos que tener mucho control y mucho cuidado con esos riesgos de la parte eléctrica porque pues es una tarea de alto riesgo, ¿ok? Erika, entonces ahora para conectar el computador en la obra yo tengo que tener el RETI y puede que usted no necesite tener un certificado como electricista, pero su instalación sí debe estar avalada dentro del ejercicio de lo que pide el RETI, que las conexiones estén bien, que los elementos utilizados tengan su polvo a tierra, etcétera, etcétera, que si usted va a destapar un toma porque necesita arreglar algo, haga cortocircuito, que haga todo, ponga puesta a tierra, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos vamos a concentrar en ¿qué hago yo si en mi matriz de peligros y el cargo es conductor? Yo al conductor no le tengo controles para estas dos tareas de alto riesgo en el sector construcción, eléctrico y alturas. ¿Qué tengo que hacer con la matriz de peligros? Vamos a actualizar la matriz de peligros. Entonces vamos a establecer los controles al señor para que pueda hacer trabajo en alturas y vamos a actualizarle al señor los controles para que pueda hacer trabajo con riesgo eléctrico. Sí, eso es lo que deberíamos hacer. Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver el siguiente video. Mientras ustedes ahí me dicen que. Tengo un trabajador que hace cargue de hierro, ¿sí? En un proyecto. Y el trabajador se sube, efectivamente está haciendo trabajo en alturas y él empieza a hacer digamos, como la manipulación. Cuando ya nos ve, el trabajador detecta que algo no está haciendo bien y suelta y se quiere bajar. Entonces, aquí hay una buena evaluación de riesgos, aquí hay un buen control establecido en fuente, medio y trabajador. Ojo con eso. Yo no puedo con el argumento de que es un momento, de que es que esta tarea se hace así, exponer a un trabajador. Mire, en el tema legal es tan delicado que el trabajador, yo tengo que garantizarle todas las condiciones necesarias para que él no cometa un acto subestándar. Es decir, el trabajador puede argumentar, es que yo tengo que hacer eso porque no tengo otra forma, porque el burro, que es lo que llaman donde se acopia el hierro, el burro no tiene protección contra caídas y yo tengo que trabajar así, a mí me mandaron, como en el caso del conductor de la volqueta. Entonces, claro, hay una falla a los trabajadores, pero realmente en este sistema que protege tanto al trabajador, porque pues es la obligación de proteger la vida y la seguridad de los trabajadores, obviamente yo como empresa tengo que en mi evaluación de riesgo controlar todas las condiciones necesarias para evitar que él haga un acto subestándar. Ya, si yo le doy todas las condiciones necesarias y él aún así decide cometer un acto subestándar, ya yo tengo un argumento para poder decir es un trabajador peligroso y debemos tomar correcciones o medidas correctivas. Y ni siquiera, porque aún así yo tengo que demostrar que el trabajador no quiso cuidar su seguridad, no quiso cuidar su vida. Entonces ahí es donde entra uno en ese juego de quién tiene la culpa, si es dolo o si es culpa. Entonces, por eso en ese orden de ideas, mi sugerencia es, ustedes en la evaluación de riesgos tienen que garantizar que controlaron
todas las condiciones para evitar que haya un acto subestándar, ¿ok? Entonces vamos a escuchar acá. Sandra dice, modificar la matriz de riesgos. Ángela dice, no porque el trabajador llega ocasionalmente a la obra. Jorge Garnica, tal vez evaluar los peligros del conductor. Este nunca manifestó que hace este tipo de labores. Adicional, no le fue indagado. Ana Elisbeth, o no había hasta el momento dicha evaluación. Fíjense que nosotros siempre de alguna manera optamos por dar la respuesta a lo primero que vemos. ¿Y qué fue lo primero que vimos? Que el conductor lo habían mandado a hacer esa actividad. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que actualizar la matriz de peligros. Ojo con eso. No significa que no significa no actualizar la matriz de peligros. No significa que en la actualización de la matriz de peligros yo elimine ese peligro que está ahí. Es decir, yo tengo que seguir porque el cargo de él es conductor y él no tiene por qué subirse a hacer trabajo en alturas ni tiene por qué subirse a hacer manipulaciones eléctricas. Lo que yo debo hacer en la actualización, claro, hay que actualizar porque aquí no hubo un accidente, ¿sí? Pero si hay una condición y un acto que yo detecto y estoy viendo que el control existente no funciona porque no hay control para eso, porque no lo habían contemplado. Ah, entonces hay que contemplarlo. No, sencillamente es un conductor que no tiene por qué hacer esa tarea y por lo tanto no hay control para una tarea que él no tiene por qué hacer. Estoy hablando del conductor de la volqueta amarilla. Entonces, en este orden de ideas, en la actualización de la matriz de peligros y en la actualización del procedimiento, lo que yo debo dejar claro es que las tareas asignadas son inamovibles y que yo no puedo simplemente decirle a un trabajador, haga tal cosa sin saber si está claro el control para ese riesgo. Ah, pero entonces en los perfiles de cargo y en los manuales de funciones hay una función que dice, en el conductor, conducir, guardar la velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, bla, bla, y demás inherentes al cargo y demás tareas asignadas. Entonces el trabajador va a decir, mi jefe inmediato me dijo que me subiera y arreglara eso. Eso es una orden que me da el jefe inmediato. Se vuelve una función que yo tengo que cumplir. Entonces, ojo con eso cuando dejan tan abierto y las demás funciones asignadas al cargo. Porque puedo decirle al señor, entonces, ay, no vaya, péguele un tiro a este porque es que me cae mal. Ah, mi jefe me está dando la orden. Yo lo hago. Ok, es un ejemplo salido de contexto, pero bueno, se me ocurrió. Entonces, en ese orden de ideas, para concluir ya con esta conferencia y con este evento que tenemos el día de hoy, es importante que en la evaluación de riesgos se identifique la tarea como tal. En la evaluación de riesgos determine qué tan probable es y esa probabilidad está asociada a una deficiencia y a una exposición y cuál sería la consecuencia. Y cuando vayan a actualizar la evaluación de riesgos, tienen que tener en cuenta que no necesariamente deben incluir riesgos nuevos. Lo que deben hacer es eliminar los peligros que detectaron para que no se tenga que controlar el riesgo como tal. Por ejemplo, aquí hay un peligro de trabajo en alturas y hay un peligro eléctrico. Si yo le dejo claro en la reinducción, en el procedimiento, tanto al jefe como al trabajador, que un conductor no está autorizado para hacer alturas ni manipulaciones eléctricas en instalaciones de media tensión, ¿sí? En provisionales de obra, pues sencillamente no hay un riesgo que controlar porque ya lo eliminé como tal. Es importante tenerlo en cuenta porque si no lo hacemos así, nos vamos a desgastar haciéndole curso eléctrico, curso de alturas, que el examen médico y no sé qué, y vaya manipule. Lo estoy mandando a que haga una actividad que no hace parte de su cargo ni de sus funciones. Entonces, ojo con eso y ténganlo en cuenta para la evaluación de su riesgo. En ese orden de ideas, espero haber sido un poco más clara con ustedes, que les haya quedado claro los conceptos que vamos a utilizar ahorita en la evaluación. Y bueno, vámonos con la evaluación, por favor. Ingeniera Erika, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, la evaluación de riesgos corresponde a probabilidad más consecuencia, B, probabilidad más consecuencia más repetitividad, C, probabilidad por consecuencia, D, probabilidad por consecuencia por repetitividad. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Ojo que la pregunta tiene cascarita, chiquillos. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta.
A, probabilidad más consecuencia, un 13%. B, probabilidad más consecuencia más repetitividad, un 13%. C, probabilidad por consecuencia, un 54%. D, probabilidad por consecuencia por repetitividad, un 19%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, creo que seguimos con la duda, pero bueno, ahí estaremos nosotros siempre para apoyarlos de Positiva Compañía de Seguros. La respuesta correcta es probabilidad por consecuencia y es porque es exponencialmente necesario que los riesgos se potencialicen y no se sumen. Entonces es probabilidad por consecuencia. El 54% tiene la razón. El resto, bueno, seguiremos trabajando para poderles aclarar esas dudas. Ingeniera, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. En el riesgo, ¿qué controlo? A, probabilidad y consecuencia. B, probabilidad. C, consecuencia. Recuerden que la probabilidad está asociada a la exposición y a la deficiencia, ¿no? Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 83%. B, probabilidad, un 4%. C, consecuencia, un 13%, ingeniera. Muy bien, la respuesta correcta A, probabilidad y consecuencia. Recuerden que la probabilidad está asociada a la exposición y a la deficiencia, y la consecuencia se puede controlar con el uso de elementos de protección personal, con condiciones de orden y aseo, etcétera. Entonces, la respuesta correcta es A, probabilidad y consecuencia, muy bien por el 83%. El resto, bueno, seguiremos trabajando para aclarar esas dudas y que tengamos una contundente respuesta la próxima vez. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la metodología de la GTC 45 es obligatoria en la evaluación de riesgos? Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo final. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, un 49%, B, no, un 51%. Ingeniera, ¿qué tal esta última pregunta? Bueno, nos fue mejor porque habían dicho anteriormente no el 23% y ahora subió al 51%. Recuerden que la GTC 45 es una guía metodológica que no es obligatoria y ahí en la presentación están otras metodologías. Sin embargo, se recomienda utilizarla porque es la más utilizada en el sector, pero no es obligatoria desde el punto de vista del marco legal. Quería dar las gracias a Ana Lisbeth Echeverry. Dice, ingeniera, qué tema tan importante, no soy especialista en este tema de construcción, pero muy bueno su material, su explicación para todo tipo de labor. Mil gracias. Ana Lisbeth, muchas gracias a ti por el comentario. De verdad lo hacemos con mucho amor desde Positiva Compañía de Seguros. Queremos llegar siempre a todos ustedes y bueno, que estos mensajes sean multiplicadores para que podamos tener siempre garantizada la seguridad y la salud de los trabajadores. Yo me despido el día de hoy sin antes decirles que tengan un gran fin de semana y me encantó estar con ustedes esta mañana y bueno, bonito día para todos. Ingeniera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Igualmente te deseamos un excelente día, un excelente fin de semana y nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en esta acción educativa. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.